Hola, les doy la bienvenida a este episodio número 8 de Café LACchain, llevada hasta ustedes en colaboración con LACNet. Hoy, como bien dice el título, hablaremos sobre el futuro de blockchain, seguridad y adopción, para lo cual tenemos a tres grandes invitados. Le damos la más cordial bienvenida a Marcos Allende, CEO de Blerify y autor de la publicación Quantum Resistance in Blockchain Networks. Bienvenido también Luis Bocchi, CTO de LACNet. Y también tendremos hoy con nosotros a Fernando Boyero, CTO de Excapit. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en este episodio de Café LACchain. Y sin más, vamos contigo, Marcos, porque sabemos que la audiencia está muy ansiosa de saber qué es la computación cuántica y si representa alguna amenaza para los sistemas encriptados. Hola, ¿qué tal, Blanca? Hola a todos. Muchas gracias por tenerme de nuevo en este Café LACchain. Bueno, la historia de la computación cuántica es larga y entretenida. Por hacerla corta, empezaré diciendo lo siguiente. Hoy en día nosotros utilizamos sistemas electrónicos para todo lo que tiene que ver con nuestros dispositivos de computación. O sea, nuestros celulares son electrónicos, nuestras computadoras son electrónicas, todo básicamente es electrónico. Quiere decir que tiene dentro unos microchips que funcionan con tecnología que permite que haya como corrientes eléctricas o electrones en estados de 0 y 1. La computación cuántica lo que trae es una nueva forma de computar, una nueva forma de procesar información que no utiliza estos ceros y unos, estos bits binarios, sino que lo que hace es utilizar quantum bits, que son otro tipo de tecnología, que permite que los estados en los que se computa no sean binarios, sino que puedan ser superpuestos. O sea, que en lugar de tener que restringirnos a lo que nos ofrece la codificación en ceros y unos, podamos aspirar a poder codificar de manera pues, exponencialmente más rápida, ¿no? Entonces, la computación cuántica se propone más o menos en los años 90, cuando un artículo de un científico, Peter Shor, elabora un algoritmo mediante el cual, con este tipo de computación basada en quantum bits, sería posible romper los algoritmos criptográficos que se usan generalmente hoy en día en todo tipo de criptografía, ¿no? Entonces, en el momento en que esa publicación ve la luz en 1994 y que se desarrollan otro tipo de otro tipo de publicaciones similares, empieza a surgir el interés de desarrollar estas computadoras, las computadoras cuánticas, y empieza también a verse otro tipo de casos de uso de aplicaciones, no solo el hecho de romper la criptografía actual, sino también se empiezan a explorar otros casos de uso de aplicaciones, como por ejemplo la posibilidad de tener una mucho más óptima simulación en medicina para poder, por ejemplo, desarrollar medicamentos sin necesidad de tener que esperar años para pruebas en humanos, porque podrían simularse las potenciales pruebas en organismos con una computadora que fuese así de potente, ¿no? O se podría también predecir con mucha más precisión todo lo que tiene que ver con modelos financieros, o se podrían hacer pues también proyecciones de teorías o de modelos socioeconómicos o incluso sociales, ¿no? Entonces, pues la computación cuántica gana interés en diferentes audiencias y se empiezan a construir esas computadoras. Esas computadoras en las últimas 3 décadas, de hecho, pues justo este año hace exactamente 3 décadas de esa primera publicación, empiezan a ser desarrolladas por grandes empresas tecnológicas, principalmente en Estados Unidos como Microsoft, como Google, como IBM. También en otros lugares del mundo, coaliciones entre universidades y empresas punteras se pueden desarrollar. Por ejemplo, tenemos ejemplos incluso hasta de gobiernos involucrados, por ejemplo, en el caso de China o en el caso de Rusia, que han construido centros de desarrollo de computación cuántica importantes. Y pues estamos en un momento en el cual esos computadores ya han visto sus primeras fases, ya han desarrollado unas primeras máquinas prototipo, se ha confirmado que esos algoritmos que se han ido desarrollando, como el que les mencionaba para romper la criptografía actual, efectivamente pueden correr en estas computadoras, pero todavía se necesita un mayor avance en la tecnología para poder tener aplicaciones realmente con un impacto en nuestro día a día, ¿no? Entonces, no sabemos si eso va a demorar 5 años, 10 años o cuánto va a demorar, pero es muy necesario que nos preparemos para lo que se viene, porque si bien las aplicaciones positivas van a ser fáciles de adoptar y van a ser pues beneficiosas, como tú decías, Blanca, también hay un impacto negativo, ¿no? En el caso de blockchain, como ahora ahondaremos más, que tiene que ver con que pues blockchain precisamente descansa en toda esa gran
capa criptográfica que también utiliza Internet, y si estos computadores cuánticos llegan a poder romper esa criptografía, entonces tendríamos un grave problema en blockchain que tenemos que corregir antes de que ocurra. Porque además, y con eso termino, lo que ocurre en blockchain es que la data más bien digamos, los sellos de tiempo o los registros de transacciones que se guardan en las redes blockchain son registros que son inmutables con el tiempo. Lo que ahí se queda, ahí permanece. Entonces, si por alguna razón alguien estuviese guardando data encriptada en blockchain, lo cual de mano no es muy recomendable, pues estas computadoras podrían estar hackeando esa data en cualquier momento del futuro, ¿no? E incluso hay gente que habla de este concepto de hack today, crack tomorrow, ¿no? O sea, voy a aprovechar que estos registros son públicos para obtener todo lo que pueda de ellos hoy, y cuando la computadora cuántica esté lista, entonces lo voy a hackear. Así que con esto pues espero haber dado una primera introducción al menos de qué es la computación cuántica y cómo empieza a relacionarse con la parte de la tecnología blockchain. Muchísimas gracias, Marcos. Yo creo que tanto a mí como a toda la audiencia nos queda mucho más claro qué es esta computación cuántica. Y bien dices, queríamos saber o queremos saber la amenaza que representa esto para las redes blockchain. Ya lo has abordado hasta cierto punto, pero ahora también quisiéramos saber cómo resolverlo. ¿Cómo lo están resolviendo entidades como Blerify y como LACNet? Claro, con mucho gusto, Blanca. Bueno, pues la amenaza que representa, ahondando un poquito más para llegar luego a la solución, consiste pues en justamente la posibilidad de, con respecto a esta data que hay en las redes, poder digamos, accederla y desencriptarla, pero también en el sentido de las redes blockchain, lo que ocurre es que todas las personas que interactúan con una red blockchain o todas las empresas que interactúan con una red blockchain lo hacen con una pareja de llaves, ¿vale? Todo el mundo tiene su llave pública, que es la que uno expone, y su llave privada, que es la que le permite acceder a sus activos, ¿no? Los que viven en estas redes blockchain. Lo que ocurre es que hoy en día toda esta criptografía que nos permite tener esas parejas de llaves es criptografía que utiliza algoritmos, por ejemplo, como curvas elípticas, que son los más usados, pero en Internet también se usan estos mismos algoritmos como, por ejemplo, RSA o logaritmos discretos. Son como los tres grandes grupos de algoritmos criptográficos que nos permiten en Internet trabajar con con parejas de llaves público-privada. Lo que ocurre es que las computadoras cuánticas, si ven tu llave pública, o sea, si conocen tu llave pública, tienen la capacidad de poder muy eficientemente encontrar tu llave privada. Las computadoras que tenemos hoy en día, que no son cuánticas, ya sea una supercomputadora o una Mac o una computadora pues, de cualquier otra marca, cualquier computadora hoy en día, por la forma en la que procesa información, se demoraría mucho, hablo de miles de años, en poder encontrar una llave privada a partir de una llave pública. Pero una computadora cuántica lo podría hacer en el plazo de minutos. Entonces, teniendo en cuenta lo que eso supone, ya no solo para acceder data que pueda estar guardada en redes blockchain, sino para que alguien con una computadora cuántica pueda ir e impersonar a cualquier tenedor de un token o de un criptoactivo o de cualquier otro tipo de cosa que descargue una red de blockchain, por ejemplo, la verificación de una credencial digital. Entonces, teniendo en cuenta que una computadora cuántica podría impersonar a cualquier tenedor de este tipo de activos y robárselos en esa red blockchain o hacer o transferirlos o incluso hacer pues cualquier tipo de acción negativa. Entonces, ¿cómo nos protegemos, no? ¿Cómo podemos hacer para protegernos de la computación cuántica? Bueno, pues lo que se propone como mecanismo de protección es justo empezar a utilizar algoritmos criptográficos que no sean vulnerables a la computación cuántica. Es decir, ya NIST lleva varios años investigando. NIST es el National Institute for Standards of Technology, una de las agencias de estándares más importantes del mundo, que está en Estados Unidos. Tanto ella como otras llevan años investigando qué algoritmos pueden ser mucho más resistentes, o sea, qué algoritmos permiten generar parejas de llaves donde una computadora cuántica no pueda eficientemente descubrir tu llave privada si ve tu llave pública. Entonces, ya hay 4 algoritmos, particularmente, que han sido propuestos como estándar por parte de NIST, y lo que es importante es hacer un upgrade, hacer una actualización, una mejora de las redes blockchain existentes para poder ofrecer la posibilidad de acceder a estos algoritmos, o sea, de que estos algoritmos sean los que realmente se usen para la generación de llaves y para el registro de transacciones. Entonces, es desafiante porque muchas redes de blockchain están construidas intrínsecamente vinculadas a estas firmas de curva elíptica. Entonces, en algunos casos no va a ser tan sencillo simplemente decir, bueno, vamos a reemplazar el algoritmo de firma y encriptación de la red, de curva elíptica, a pues,
uno de los que propone NIST, como por ejemplo pues, Crystal Silicium, que es uno de los que están propuestos, ¿no? Porque no va a funcionar la red tan sencillo si se hace eso, y el cambio probablemente ni siquiera sea posible. Entonces, lo que LACNET en su momento, cuando yo estaba dirigiendo esta línea de trabajo, propuso es el hecho de añadir un segundo algoritmo criptográfico. En vez de reemplazarlo, ¿por qué no lo complementamos? ¿Por qué no trabajamos con dos algoritmos en la red? Complementamos el de curva elíptica con uno que sea resistente a ataques de computación cuántica de acuerdo a lo que dice NIST. Y entonces lo que hacemos es que todas las transacciones que van a la red puedan estar firmadas con ambas llaves. Por tanto, para que una computadora cuántica pudiese hacer estos hackeos, tendría que tener acceso a las dos llaves privadas, la que se generó con el algoritmo de curva elíptica y la que se generó con el algoritmo resistente a la computación cuántica. Entonces, básicamente mantenemos el comportamiento de la red con la primera y añadimos una capa adicional de seguridad con la segunda, ¿no? Por cerrar esta respuesta, también te diría, Blanca, que en el caso de LACNET, pues como va a poder contar seguro Luis con más detalle, se han venido haciendo mucho trabajo los 2 últimos años. La publicación de Nature a la que hacía referencia salió el año pasado, y este año se han venido haciendo más implementaciones en la red, que entiendo que dará lugar a que pronto ya tengamos una LACNET de producción con esta capa de resistencia a la computación cuántica. Por el lado de Blerify, como empresa de tecnología que opera encima de la red de LACNET para ofrecer servicios de billeteras digitales combinando identidad y activos, pues lo que hacemos es utilizar también algoritmos resistentes a la computación cuántica para lo que son las operaciones a nivel de capa de aplicación, a nivel de capa de billetera, para, por ejemplo, enviar credenciales, presentar credenciales. También utilizamos este tipo de algoritmos. Nosotros todavía en Blerify no los tenemos en producción, pero sí tenemos desarrollados los esquemas para que también a nivel de capa de aplicación podamos garantizar este tipo de seguridad, este tipo de ciberseguridad, que va a ser necesaria, ¿no?, para esta nueva era digital en la que vamos a tener que estar, bueno, ya estamos empezando a tener que luchar activamente contra la inteligencia artificial, que cada día es más potente, y pronto nos llega la siguiente ola, que va a ser la computación cuántica, que va a ser también un desafío a nivel de amenazas cibernéticas, ¿no? Así que, bueno, ahí te la devuelvo, Blanca. Muchísimas gracias, Marcos. Nos queda muy claro que este tema es de mucha actualidad. Entendemos la amenaza que esto representa y bueno, es un gusto saber que ya estamos a la vanguardia en cuanto a soluciones para hacer frente. Aprovecho para decir enhorabuena por el artículo, por la publicación del artículo que comentas. Estaremos también dándole difusión o volveremos a darle difusión en redes sociales, tanto del Action y del LACNET. Y como bien dices, quiero darle ahora la palabra a Luis Boqui, CTO de LACNET, para seguir hablando sobre seguridad. Luis, más que bienvenido a si gustas retomar algún punto de los que ya nos conversaba Marcos, pero también quisiéramos que nos contaras, por favor, sobre lo que es el account abstraction. Bienvenido, Luis, muchas gracias. Gracias, Blanca. Gracias por la invitación y bienvenido a los otros dos speakers. Sí, un poco para terminar de apoyar lo que decía Marcos, nosotros vamos, a partir de 2025, LACNET va a contar con mecanismos de firma post-cuántica en la red, en forma nativa, a través de contratos precompilados. Este fue un trabajo de ya hace 2 años, un trabajo fantástico que vino haciendo el equipo, desde el punto que comenzó con el paper y se terminó de cristalizar con la implementación. Hoy estamos en proceso de implementar en testnet y 2025 ya estaremos en producción en mainnet con los algoritmos postcuánticos que van a permitir hacer una realidad la implementación que mencionaba Marcos justamente. Y en cuanto a con abstraction, es un tema que a mí me súper apasiona y también conecta un poco lo que es la adopción con la seguridad. Es decir, sabemos que a partir de la próxima década hay una ola de adopción en blockchain. Sabemos que estamos llegando a un techo en cuanto a cómo los usuarios interactúan con la blockchain y necesitamos extender un poco más a que otros usuarios puedan usarlas y puede ser tan fácil como utilizar un home banking, ¿no? Hoy en día, para nosotros que estamos en el mundo de blockchain, es simple utilizar una wallet, es simple custodiar llaves, pero para el nuevo usuario realmente no es simple, es algo complejo, es algo que le delega demasiada responsabilidad y acá es donde Account Abstraction empieza a jugar un papel clave para integrar esta nueva llegada de nueva adopción que va a venir en la próxima década, ¿no?
Y puntualmente, Acon Abstraction es un estándar que surge definido en Ethereum, ¿bien? Es el ERC 4337 y que hace referencia a la introducción de varios conceptos que no existían antes dentro de la blockchain, pero que vienen a solucionar algo primordial y se enfoca sobre todo en lo esencial. Algo que a mí me gusta a la hora de explicar Acon Abstraction es que Acon Abstraction se enfoca en lo esencial y deja lo accesorio aparte. Y lo esencial es que el usuario pueda interactuar con la blockchain en forma segura y en forma práctica, además, ¿no? Pero para entender un poco mejor estos conceptos, hay dos cosas que quiero explicarles como para poder ir un poquito más profundidad sobre qué es Acon Abstraction y por qué es distinto a lo que estamos usando ahora. En entornos, por ejemplo, de EVM, como es la red de LACNet o como es la mayoría de las redes de blockchain, inclusive en otras redes de blockchain, existen dos tipos de cuentas. Existen las cuentas Owned Account, que son las que todos los que estamos en blockchain conocemos, lo que mencionaba Marcos sobre el par de llaves pública-privada, se basa en esa criptografía. Y después está las Smart Contract Accounts. Las Smart Contract Accounts es algo similar, pero son contratos inteligentes que representan a cuentas dentro de la blockchain. Es decir, ya dejan de estar gestionadas por los usuarios y pasan a estar viviendo dentro de la blockchain con una seguridad adentro de la blockchain. ¿Y qué nos permite esto? Básicamente las Smart Contract Accounts permiten agregar lógica que antes tenía que estar afuera de la aplicación y de la solución. Y esta lógica viene a resolver varios problemas. Las wallets hoy tienen como 6 desafíos, de los cuales 3 los cumplen. Uno es que sean seguras. Las wallets actuales cumplen esa premisa, aunque esa seguridad la delegan al usuario, es decir, el usuario es el que tiene que custodiar esa llave privada que mencionaba Marcos, y si la pierde es realmente un problema. Bien, debe poder manejar transacciones. De hecho, lo hacen. Es la forma en la que los usuarios interactúan con la blockchain a través de estas wallets. Deben poder interactuar con aplicaciones o DApps, como las conocemos, que es básicamente poder conectarse a aplicaciones y ejecutar casos de uso que son, en el caso de, por ejemplo, transferencia de tokens, atestaciones en la red, credenciales verificables y todo tipo de transacciones que se deben ejecutar en la red. Pero hay otros 3 desafíos que no están cumpliendo las wallets actualmente. Una es que sean mucho más interoperables, ¿bien? Si bien se ha avanzado mucho en la interoperabilidad, la realidad es que las wallets actuales tienen limitaciones para conectarse con el mundo Web 2 que conocemos, que es todo lo que está fuera de blockchain, ¿no? O sea, todo lo que no es blockchain es complicado para las wallets actuales. Que sean amigables, es decir, que realmente se puedan usar como quien usa un home banking, ¿no? O sea, poder decirle a mi mamá, a mi papá, a mi tío o a mi hermano, puedes usar esto de la misma forma que estaba usando el home banking. Eso es totalmente un desafío de que sea amigable a ese punto. Y la otra es la posibilidad de recuperación. Uno de los temas es, como mencionaba al principio, este par de llaves pública-privada tiene un inconveniente, que si se pierde la llave privada por alguna razón, que puede ser extraviar una cuenta, puede ser un dispositivo extraviado, puede ser cualquier tipo de incidencia que está relacionada justamente a lo humano, pues somos humanos y somos falibles y somos el punto más débil de la cadena justamente, y la parte más sensible está delegada a nosotros. Entonces, lo que busca Acon Abstraction es esta responsabilidad de delegársela a los contratos inteligentes. Es decir, los contratos inteligentes actuarían como billeteras. Estos contratos, a su vez, tendrían otras lógicas que podrían hacer que puedan interactuar con componentes del mundo web 2.0, como puede ser logins o Face ID o huella digital en el teléfono o distintas posibilidades de validación. Y, digamos, ahí lo conecto un poco con lo que es post-cuántico. ¿Por qué? Acon Abstraction, a través de las Smart Contract Account, define algo muy interesante que antes era como una especie de dogma, ¿no? O sea, las firmas en las Ethereum Owned Accounts, o sea, las originales, se tenía que hacer a través de justamente firmar una transacción a través de un wallet. Ese wallet puede ser un wallet de aplicación o podía ser algo embebido en el browser, puede ser un plugin.
Pero esa transacción debería ser firmada de esa forma, ¿no? En el caso de Smart Contract Account, la firma en Account Abstraction puede ser definida por el usuario. Es decir, el mecanismo de firmado puede ser el mismo mecanismo de firmado de curva elíptica. Podemos implementar inclusive otro mecanismo de firmado, como mencionaba Marcos, que existen varios algoritmos, pero inclusive podríamos incorporar la posibilidad de incorporar un algoritmo postcuántico dentro de la validación de la firma de blockchain. Esto nos daría, de alguna forma, el primer paso para poder introducir en forma masiva, digamos, la parte postcuántica dentro de una billetera de Account Abstraction. Pero bueno, a grandes rasgos, este es un estándar enorme, da para hablar un café completo sobre esto, porque realmente son muchos componentes que interactúan, pero este estándar justamente está enfocado a la seguridad, ¿no? y a la adopción para que lo puedan usar más usuarios de los que ahora estamos utilizando Internet, blockchain en este momento. Hay para destacar un par de cosas, hay dos componentes claves dentro de Account Abstraction que hacen posible esta magia, por decir de alguna forma. Una es el bundler, eso lo van a empezar a escuchar, digamos, sobre todo los que son técnicos pueden estar escuchando esta charla. El bundler es una especie de agrupador. Es algo que puede agrupar transacciones y poder enviarla a la blockchain y poder procesarla. Y otro es el entry point, es otra parte fundamental de Account Abstraction, que tomas todas esas transacciones que manda el bundler y las puede ejecutar a través de estas Smart Contract Account. En definitiva, es un mecanismo que cuenta de distintos componentes que permiten a los usuarios implementar mejores soluciones que van a ser más usables sin relegar la seguridad, ¿no? Y bueno, y por último también quería aprovechar para invitarlos a todos a unirse a los grupos de LACNet. Tenemos 3 grupos, un grupo de seguridad, otro de interoperabilidad y otro de identidad. En la descripción van a estar los links del formulario para que se puedan unir. Pero bueno, en esos grupos estamos debatiendo y exponiendo todos estos temas, porque muchos de ellos se tocan y se cruzan. Así que bueno, todos invitados y espero verlos ahí. Muchas gracias, Blanca. Te paso el micrófono. Gracias. Gracias, Luis. Efectivamente, invitamos a la audiencia a unirse a los grupos de trabajo que ya comentabas y también los invitamos a que nos dejen en comentarios si quieren que sigamos hablando más a profundidad sobre lo que es el Account Abstraction y sobre Quantum, que como bien dices, Luis, podríamos dedicar episodios enteros de Café Lackchain para ello. Entonces, déjenos saber en los comentarios, nos interesa mucho lo que ustedes tienen que decirnos. Y bueno, le quiero dar ahora la palabra a Fernando Boyero porque ya estamos hablando sobre Quantum, ya hemos hablado de Account Abstraction, todo este episodio va muy centrado en esta línea de seguridad y a mí me interesa mucho profundizar en un caso de uso como el de PEC, para que por favor, Fernando, y bienvenido, muchas gracias, nos hables más sobre este proyecto y cómo vincula lo que se llama o se conoce como Multi-Party Computation. Adelante, Fernando. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Primero, para presentar un poquito, yo tengo 2 roles en particular. Soy CTO de Xcapital. Xcapital es una empresa que invertida por Fondo de Innovación UNICEF y desarrollamos productos y servicios tanto de blockchain como de inteligencia artificial ya hace desde 2018 a la fecha. Y además soy docente investigador en la Universidad Tecnológica Nacional y trabajamos en el grupo de investigación en la Red Iberoamericana de Blockchain y Ciberseguridad hace un tiempo, aportando de distintos lugares. Particularmente el proyecto que hicimos junto con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de la provincia de Córdoba, como decías vos, de PEC, mezcla las dos cosas porque lo hicimos a través del laboratorio y junto con la empresa, así que por eso agrego un poco más a esa intro particular. O sea, con la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba y el Ministerio de Servicios Públicos trabajamos en tokenizar la energía eléctrica distribuida y comunitaria de fuentes renovables en la provincia de Córdoba, para lo cual la empresa provincial tiene varios millones de usuarios y el onboardearlos a ir a una external account, como decía
Luis antes, es bastante complejo, por lo cual tenemos que ordenar y trabajar en algún login que sea más simple, alguna forma de mejorar la usabilidad para ese usuario en particular. Lo llevamos a una estrategia de implementar MPC, como decías, como arrancó tu pregunta original, Blanca. El multi-party computation sirve para separar o romper un secreto, que en este caso es esta clave privada, sirve para romper un secreto en distintas partes y distribuirlas. Por ejemplo, una parte en el teléfono de la persona, una parte en el servidor y otra parte en un parcero de confianza, donde vos rompes en n partes de m partes ese secreto. Esto es una teoría que escribió Andrew Shao ya por los 80, donde escribió circuitos criptográficos y que ayudan a ordenar esto y sin vos conocer sin publicar ese secreto y teniendo esas partes, vos necesitas un grupo de esas partes para poder, un quórum de esas partes, un grupo de esas partes para poder recuperarlo. De esta forma se pudo ordenar y trabajar. En este caso, usamos una implementación de un Wallet as a Service como es el de Web3 Out, donde vos podés armar una política de cómo recuperarlo y cómo levantarlo a eso en particular. Dentro de la evolución de esto fuimos cambiándolo para distintos formatos y distintas implementaciones. O sea, particularmente nosotros veníamos de desarrollar una billetera Web3 mobile clásica, donde estaba la clave privada, manejaba una externa de un account en el dispositivo móvil, lo guardábamos en la parte segura de la memoria del dispositivo móvil, pero distribuirlo, ordenarlo y armarlo eso para un grupo muy grande de usuarios era bastante más complejo, así que por cuestiones de usabilidad optamos por ir hacia ese lado. Uno siempre tiene el dilema entre seguridad, usabilidad y qué tan están distribuidas las cosas. Si bien suma algún tipo de centralización el juntarlos en un solo lugar para poder armar esas claves, te ayuda muchísimo a la usabilidad porque en este caso necesita de la persona un mail, un password y después autenticarse contra otro sistema que es el ciudadano digital de la provincia de Córdoba. Entre esas tres cosas, la persona se activa el usuario y después, si está logueado dentro de la empresa, puede crear esa billetera y se desparrama en estos tres sistemas distintos la clave de la persona para después componerlo. Es una forma elegante de mezclar un poco de seguridad con usabilidad para los usuarios en particular. El sistema de esa forma le deja al usuario, en este caso, acceder a tiene tres tipos de token. Un token de participación donde forma parte del parque solar, biodigestor o la forma de generación distribuida que tenga. Ese security token le genera un segundo token que es de utilidad, con el cual va a poder pagar, o sea, puede pagar la factura de la luz. Y hay un tercer token que es el derecho a reclamar un certificado de energía renovable, que se lo puede comercializar para los que quieren ir a carbono neutral en un mercado secundario. O sea, cuando reclama ese derecho a certificado de energía renovable, se quema ese token y se le emite ese certificado, que es un NFT que tiene para poder hacer. Así que mezcla, es lindo proyecto en particular porque mezcla los tres usos de token más comunes, le da un sentido a cada uno de los tokens y desburocratiza el Estado a través de la gestión, en este caso, porque intercambiando un token vos tenés una cuota aparte de un parque solar o de un biodigestor, algún esquema de esta generación, tenés los de utilidad para ver lo que acumulaste y después el derecho a reclamar este certificado. Esto sin dejar de un lado la usabilidad que necesita un usuario que no tiene ni idea de blockchain, que sabe que quiere formar parte de un proyecto de esto y necesita onboardearse en ese sistema, y de alguna forma integrado a los sistemas que ya estaban corriendo de estas distintas entidades. Así que es un poco con eso en particular. Uniéndolo un poquito y siendo hacia Con Abstraction MPC, justo
para mezclar un poco, si bien lo estudiamos y no lo pudimos implementar, también le dimos alguna vuelta a la parte de post-quantum. El otro de los proyectos en el que estamos participando es con el Fondo de Innovación UNICEF, una billetera para ayuda humanitaria donde no hay conectividad y necesitan poder hacer esa distribución donde no tienen ni internet ni smartphone. Particularmente lo implementamos sobre una capa de con abstraction donde vos podés firmar, así como les explicaba Luis, que separaron la implementación de con abstraction para que vos puedas firmar con cualquier cosa, como por ejemplo un algoritmo post-cuántico. También podés llevarlo a un firmador que sea, por ejemplo, un OTP que te llega a tu teléfono. Entonces, separamos y la implementación de la parte de firma la separamos la llevamos hacia afuera, y eso lo hacemos sobre una capa de SMS que le llega a la persona que va a hacer la compra o va a hacer el pago, recibe la ayuda humanitaria, un código QR, un código OTP, donde con eso cierra la transacción y se termina haciendo el pago para que el sistema firme. En el primer análisis miramos y probamos y estuvimos viendo si hay alguna posibilidad que esa firma después termine siendo algo postcuántico. En ese momento y en ese estado del arte, y no estábamos sobre el LangChain, la versión, no lo estamos haciendo sobre la evolución que van a hacer del LangChain, donde están precompiladas las cosas adentro. Era inimlementable con los GAFI usar cualquier algoritmo de firma en ese momento. Jugamos a mirar un poco y no caminó, y el estado del arte no daba. Ahora sería lindo evaluarlo, analizarlo para la evolución que están por hacer sobre la red. Está bueno porque cerrás algo. Y es interesante cómo mezclar la tecnología y cómo ordenar entre usabilidad, seguridad y la evolución de estas cosas. Si bien cuando la pregunta arrancó por el multi-party computation, o sea, esta forma de implementación donde uno separa un secreto en distintas partes, uno termina buscando distintas herramientas alternativas para poder armar estos sistemas trustless por los cuales todos terminamos dando vuelta y estudiando y entendiendo cómo se estructuraban estos consensos, estos consensos en la blockchain para hacer que eso pase. Y llevo los últimos 20 años de mi vida dando vuelta desde la firma digital hasta lo que después termina siendo cripto, que primero era criptografía, y después evolucionó a criptomonedas, pero buscar sistemas donde uno puede confiar en un protocolo y no tiene que confiar en los terceros y encontrarle la vuelta para poder descentralizar esas cosas es lo que nos atiende y nos trae a todos a discutir estas cosas. Y está bueno el contarlo, mostrar un poco que el estado del arte va evolucionando, va cambiando, pero después bajarlo a casos reales donde están implementados y está pasando eso dentro de los distintos proyectos que podemos compartir. Abuelo Blanca, no sé si falta algo más. Sí, no, muchísimas gracias, Fernando, que de hecho parece que leías aquí mis apuntes, porque precisamente es eso. Siempre agradecemos el poder visibilizar a través de casos de uso, a través de soluciones ya implementadas, pues el potencial de las tecnologías emergentes, de la innovación y de lo que estamos viviendo hoy en día. Así es que muchísimas gracias por contarnos. También aprovecho para decir que enhorabuena a la provincia de Córdoba, porque veo que tienen un liderazgo muy marcado en todo esto de tecnologías emergentes. Ya hemos tenido otros representantes de la provincia en materia de medio ambiente, así es que muy interesante todo lo que están haciendo por allá. Enhorabuena. Y quisiera volver un poco contigo, Marcos, también súper bienvenido, si quieres retomar algún punto que haya abordado tanto Luis como Fernando. Ya comentabas al inicio, Marcos, que estamos apenas en el camino para estos avances cuánticos, pero sí, me parece que la audiencia, y en específico yo, me pregunto, ¿qué tanto nos falta? ¿Qué tan cercanas están al presente estas amenazas de computación cuántica? Pero sobre todo, ¿qué mensaje le darías a la comunidad para prepararse? Claro, Blanca. Sí, muy interesante todas las discusiones sobre account abstractions y la parte de multi-party computing, que también es algo que está empezando a surgir y a ganar fuerza, y veremos cómo multi-party computing también se instaura en los próximos años como una herramienta de confianza, ¿no?, para todo lo que tiene que ver con computación.
Bueno, quizá para cerrar y reflexionar sobre cuánto tiempo nos queda y qué deberíamos hacer. No hablé antes de esto porque es una noticia que ha salido hoy y la verdad ni siquiera me ha dado tiempo a leerla en detalle, pero justamente hoy Google ha anunciado el lanzamiento de un nuevo microprocesador que se llama Willow, que dicen que es un breakthrough, o sea, como un avance bastante significativo en el crecimiento de estos microchips cuánticos, de estos microprocesadores cuánticos, mejor dicho, que cada vez están siendo más potentes y se espera que estén más cerca de poder resolver problemas del día a día, ¿no? Entonces, mi reflexión sería que cuando haya organizaciones que tengan la capacidad cuando hay organizaciones que hayan desarrollado computadores cuánticos que tengan la capacidad de hacer cosas como romper la criptografía que utilizamos hoy en día, probablemente no lo publiquen en un periódico o no publiquen una nota científica inmediatamente. Lo más lógico es que utilicen eso para acceder a información, a secretos, tanto en redes blockchain como en Internet, como en otro tipo de lugares, ¿no? Entonces, como no tenemos la certeza de cuándo va a ocurrir y tampoco tenemos la garantía de que nos van a avisar y nos van a dar el tiempo para que nos protejamos cuando sea que ocurra, lo más conveniente es empezar a protegerse ya. Entonces, en particular en tecnologías como blockchain o redes de multiparty computing, donde la información se queda ahí accesiblemente resguardada, pues es importante empezar a hacer estos upgrades, ya sea, como hablábamos en el caso del LACNET, ¿no? Metiendo una segunda capa de criptografía que te permita complementar la capa actual, ya sea curvalítica otra, o desarrollando nuevas formas innovadoras de tener esta resistencia a la computación cuántica. Pero definitivamente que es muy importante empezar a protegerse ya, porque si no, luego nos llegan las cosas de sopetón, llegan estas grandes olas de innovación en donde a las empresas e incluso a los gobiernos les cuesta ponerse al día, ¿no? Porque al final las empresas, desde las pequeñas a las grandes, lo mismo que las administraciones públicas, son grandes maquinarias que requieren tiempo para planificar, tiempo para ejecutar, como es lógico. Por tanto, cuanto antes se empiece a poner en el pipeline la resistencia ante una nueva generación de computación, pues antes vamos a conseguir que la mayor parte de las entidades públicas y privadas puedan estar debidamente protegidas ante esto, ¿no? Porque si no, el riesgo de que se pueda hackear un montón de data sensible de personas y de empresas es muy grave. Y hoy en día, en el mundo digital en el que estamos, en el que al final todo está en Internet, todo está en la web, pues no podemos permitirnos el lujo de permitir que haya todavía muchos más hackeos de los que ya hoy en día hay. Muchas gracias, Marcos. Ahí está el mensaje para todos, para que estemos preparados para esto que se viene. Marcos, siempre es un gusto tenerte en este espacio. Muchísimas gracias por tu participación. Luis, te cedo la palabra también para darle un mensaje a la audiencia. Sí, bueno, un poco continuando lo que decía Marcos y como para volver al tema blockchain, ya Ethereum está trabajando en un paper tipo freno de emergencia ante un caso de amenaza o de rotura de curva elíptica, que sería la amenaza más grave que tenemos hoy en puerta, pero que eso implicaría, imagínense, el fork de la red de Ethereum y todo lo que eso desencadena en cuestiones de confianza, en cuestiones de de interoperabilidad con otras redes, ni hablar con la red de Bitcoin, que es una red mucho más complicada de actualizar y que está directamente amenazada por esta tecnología, ¿no? Entonces sí coincido con Marcos que es algo que hay que abordar rápidamente y me alegro estar en un proyecto que lo ha abordado y que a partir de 2025 vamos a estar orgullosos de poder ofrecerlo para la comunidad, para que lo puedan probar, para que lo puedan implementar y realmente poder ser pioneros en esto, ¿no? Así que bueno, nada, los animo a todos a que de nuevo se suscriban a los grupos de seguridad, de interoperabilidad y de identidad, donde estamos discutiendo esos temas. Muchas gracias, Luis. Un honor colaborar contigo en el equipo de LACNET y, como bien dices, formar parte de este equipo que se encuentra a la vanguardia y que precisamente también para eso son estos espacios, para comunicar esta innovación a toda nuestra audiencia. Cerramos contigo, Fernando Boyero. Muchísimas gracias por estar aquí y adelante también con tu mensaje.
Muchísimas gracias por invitarme también a participar de esto. Se agradece formar parte de estos espacios, particularmente retomando un poquito lo que decían los dos, es importante tenerlo en cuenta y es importante siempre traer la seguridad primero. Hace rato que venimos dando vuelta en esto que siempre se lo marca como algo importante. Cada vez que lo quisimos atender era bastante complicado con los recursos que teníamos, como les mencioné anteriormente, o sea, el tratar de implementar un algoritmo post-cuántico sobre Solidity en una máquina virtual clásica, en un esquema de la IBM como estaba clásico, era algo que era inimplementable en cuestiones de gas y demás. Se agradece mucho que simplifiquen eso para traerlo precompilado para que eso pase, porque uno lo puede atender ya solucionándolo con otra alternativa a eso. Y está bueno siempre traer la seguridad, pero pensar en cómo meter más usuarios dentro de esto. El equipo de Next Billion de Ethereum Foundation siempre empuja para que eso pase, para traer el próximo billón de usuarios dentro de esta nueva red. Si no mejoramos algunas cosas para que no sea solamente pensada para programadores y cambiamos algunas cosas de la mecánica de esto, no va a cambiar. Creo que Acon Abstraction es una herramienta que es lógica para que eso pase, y por eso estamos trabajando para implementar y para simplificar ese tipo de cosas, mezclado con darle seguridad a cada uno de los canales o a cada una de las cosas, o particularmente en PC suma algunas cosas como parte complementaria a esto. Así que hay mucho por hacer, hay mucho para trabajar para meter más gente acá adentro, que no sea solamente de programadores para programadores, esta tecnología que uno se enamoró de dónde viene, pero está bueno que le sirva a otras personas y que sea como Internet, que mandas un correo y no sabes si estás implementando el SMTP o entras a un navegador para ver una página web y no sabes cómo está codificado, qué protocolo usaste. Esto tiene que estar por detrás funcionando y ser simple para todos. Estamos trabajando para que eso pase. Muchas gracias, Fernando. Enhorabuena por todos los proyectos en los que Excapit colabora. Un gusto tenerles dentro del ecosistema LACChain y sobre las redes de LACNet. Y gracias también por ayudarnos a visibilizar y a sociabilizar estos conceptos que se han atendido el día de hoy en el episodio. Muchas gracias y muchas gracias a los tres. Aprovechamos para desearle a la audiencia unas felices fiestas y también para recomendarles ver los demás episodios de Café LACChain y seguirnos en redes sociales tanto de LACNet como de LACChain. Déjenos saber sus opiniones por allá porque les estaremos leyendo. Muchas gracias a los tres y nos vemos en la próxima.